Bien, vamos entonces a hablar para cerrar este estudio pequeño que hemos hecho de la termodinámica con el tema de las máquinas térmicas y la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica aplicada a las máquinas térmicas se puede enunciar de la siguiente manera. Vamos a hacerle un poquito más grande. Se puede enunciar así. Vamos a decir que la máquina térmica está relacionada a un término que se conoce como entropía o desorden, y que relacionado con la máquina térmica establece lo siguiente. Dice que no existe una máquina térmica que sea capaz de absorber energía térmica de una fuente de alta temperatura y sea capaz de convertirla íntegramente en trabajo. ¿A qué me refiero o a qué nos referimos con esto? Fíjese. Yo no sé si lo mencioné, pero por ejemplo allá en el tema de los cambios de estado, hacíamos o resolvíamos un caso en el que tomábamos agua y lo convertíamos en hielo y calculábamos cuánto calor se perdía, o al revés, sacábamos hielo, ¿se acuerda? Lo convertíamos en agua, en uno de los ejercicios hasta lo evaporamos una parte y hablamos de esa energía. Yo le dije a usted, mire, hacer hielo y vender como que no es muy rentable. Bueno, depende a cómo lo venda, porque hoy iba a pie ahí por el redondel de la Colonia 14 y vi que las bolsas de hielo las venden a 40 centavos. Yo dije, yo ese sí es negocio. Pero en algunas tiendas la venden a 15 y bueno, no calculan, no saben cuánto están invirtiendo en el consumo de energía. Entonces, supongamos que una máquina térmica, que una cantidad de hielo que nosotros vendemos, digamos, consume en el mes 10 kilowatt hora. O sea, calculando lo que nosotros hicimos exactamente con la cantidad de hielo que usted congela, digamos, y vende en la tienda suya, si tiene tienda, o la del tío, la del vecino, y usted calculó que equivale a tantas calorías y lo convertimos a kilowatt hora y son 10 kilowatt hora en el mes. Entonces usted mira su recibo de energía y revisa cómo le cobran el kilowatt hora. Dependerá cuánto consume, así le van a cobrar. Si consume menos, bueno, antes era abajo de 100 kilowatt hora, creo que está debajo de eso, no le dan subsidio. Y si está arriba de 100 no le dan subsidio, abajo sí le dan, pues creo que es 80. La cosa es que usted puede hacer la relación, porque a pesar de que a nosotros nos ponen un costo del kilowatt hora, usted mira ahí, por ejemplo, en su recibo, si usted lo lee, dice consumo en el mes 120 kilowatt hora. Costo, dice a la par, dice 15 no sé qué, 15 dólares. Pero además ahí abajo dice costo ¿de qué? De administración, parece que dice 6 dólares. Costo de poste, tanto. Costo de no sé qué, le van cargando costos y le salieron 28 pesos. Pero de consumo de energía son 15. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto me están cobrando realmente por el kilowatt hora? En el caso de nosotros, lo más fácil es decir, bueno, si nos están cobrando 28 dólares por 120 kilowatt hora, yo lo que hago es dividir los 20, así sería, los 120 kilowatt hora entre los 28 dólares y puedo saber cuántos kilowatt hora por dólar, o al revés, cuántos dólares cuesta un kilowatt hora. Digamos que cuesta 30 centavos, a ver, no va, 112 por 3, 36, un poquito menos. Digamos que cuesta unos 25 centavos de dólar en su casa. En la industria tiene otro precio.
Entonces dice usted, el kilowatt hora me sale a 25 centavos y estoy consumiendo 10 kilowatt hora por el hielo. Usted dice 2.50. Fácil, es poquito, ¿verdad? El tema es que la segunda ley de la termodinámica le va a decir que eso no es tan cierto. Y no es tan cierto porque no existe ningún refrigerador o ninguna máquina térmica que lo que haga es tomar 25 o 10 kilowatt hora del toma corriente que llega a su casa y utilizarlos para congelar hielo. Esas máquinas no existen, son máquinas ideales. Lo que dice la segunda ley de la termodinámica es que si usted necesita 10 kilowatt hora para congelar el hielo que congele en el mes, entonces del toma corriente usted no va a consumir 10 kilowatt hora, va a consumir más de 10. ¿De qué depende eso? De la eficiencia de su refrigerador. Hay refrigeradores más eficientes y otros menos eficientes. Si es muy eficiente, a lo mejor necesita nada más 11 o 12 kilowatt hora. Pero si no es muy eficiente, a lo mejor consuma 14, 15 kilowatt hora. Entonces la segunda ley de la termodinámica, para que la comprendamos, aplicada a las máquinas térmicas, un refrigerador es una máquina térmica, dice eso, dice que no hay una máquina que si usted va a utilizar 10 kilowatt hora del tomacorriente va a tomar esos 10 kilowatt hora, va a tomar más. ¿Y para qué usa lo demás? ¿Para qué usa la demás energía? Bueno, toca el refrigerador, ahí no se calienta. Allí atrás, en aquellos refrigeradores viejitos, allá atrás del refrigerador usted ponía cuando llueve, cuando está húmedo el día o cuando se mojó, allá atrás del refrigerador cuelga los calcetines para que se le sequen, porque no se secan en otra parte. ¿Y ese calor de dónde salió? Del refrigerador. ¿Quién nos generó? El motor del refrigerador. ¿De dónde sacó la energía para poder calentarse? Del tomacorriente. Así que una parte de la energía la utiliza para hacer el trabajo que va a hacer y otra parte se pierde en forma de calor. Lo mismo ocurre con las luminarias, los focos. Usted compra un foco en su casa, se presume que el foco es para que ilumine. Pero usted se sube y lo toca, el foco está caliente, por lo menos los focos amarillos están calientes. Pero usted el foco no lo compró para que se calentara, usted lo compró para que iluminara. Entonces, de los 60 watts o 100 watts, depende del foco que usted compre, que está absorbiendo ese foco, realmente cuánto está usando para generar luz y cuánto está utilizando para calentarse. Igual el motor del vehículo. Usted agarra un vehículo, usted lo arranca, usted le puso gasolina para que caminara, no para que calentara. El problema es que el motor se calienta, es decir, todas las máquinas térmicas, todas las máquinas en general absorben energía química, nuclear, eléctrica, eólica, la que sea, pero no son capaces de convertir toda esa energía en trabajo. Una de esas partes siempre se pierde en forma de calor porque lamentablemente las máquinas térmicas se calientan. Ojalá un día el hombre descubra cómo fabricar una máquina que no se caliente, porque ese calor sale de alguna parte, es energía, como alguien me contestó una vez acá, ¿qué es energía? Y me dijeron, ¿o qué es calor? Me dijeron, es una forma de energía. Pues tiene que salir de alguna parte, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o se transfiere con el tema del equilibrio térmico. Entonces, ojalá quede claro que este tema lo único que trata de hacer es que reconozcamos que no existe esa máquina ideal que sea capaz de absorber energía y la convierta íntegramente en trabajo. En base a eso nosotros hacemos un esquema, bueno, yo me lo robé del Google y funciona más o menos así. Este es un esquema, es un modelo esquemático de una máquina térmica. Esta no es la máquina.
Vamos a suponer que la máquina es este circulito que está aquí, o el motor es este circulito que está ahí. Cualquier máquina que ustedes imaginen es eso. Solo que en el caso de nosotros vamos a hablar de máquinas térmicas, porque estamos hablando de la termodinámica, pero en realidad va a funcionar con todas las máquinas y todos los motores y todos los equipos. Entonces, ¿cómo funciona esa máquina? Los ingenieros en sistemas, los que estudian ingeniería en sistemas, bueno, creo que ustedes también cursaron el tema de principios de computación. Y en principios de computación creo que aún enseñaban, por lo menos antes, enseñaban a hacer diagramas de flujo. Y el diagrama de flujo era la lógica que iba a seguir las instrucciones del programa que yo estaba haciendo. Entonces, yo primero me imaginaba cómo iba a ser, inicializo variables, inicializo contadores, genero ciclos, procedimientos, funciones, todo lo que usted hace en el tema de programación. Entonces hacemos un esquema, un diagrama. Ese diagrama es un modelo esquemático de cómo va a funcionar su sistema. Los ingenieros industriales hacemos otro tipo de modelos. Hacemos modelos matemáticos y modelos esquemáticos. Los modelos matemáticos los hacemos en la investigación de operaciones. Entonces planteamos un problema, intentamos descubrir cuáles son las variables que intervienen en una función objetivo que me va a maximizar las utilidades o que me va a minimizar los costos. Y entonces en base a eso yo puedo saber qué debo hacer para maximizar mis utilidades y minimizar mis utilidades. Ese es un tema de investigación de operaciones que usted va a revisar, los de ingeniería en sistemas y ingeniería industrial. Y son modelos matemáticos. También hacemos algunos cálculos de maximización siempre en el tema del problema de transporte, con la ruta más corta y con minimización de costos, etc. Pero también hacemos modelos esquemáticos. Nosotros queremos describir cómo funciona, por ejemplo, ¿qué tema? Por ejemplo, cómo funciona la tasa de inflación, por ejemplo. Entonces nosotros en un esquema podemos representar cuáles son las variables que intervienen. Depende o tiene relación con el Producto Interno Bruto, con el monto de las exportaciones, con el monto de las importaciones, la balanza comercial y otros indicadores macroeconómicos que van o que intervienen en el tema de la inflación. Y que aquí es bien fácil, nosotros, los estados, como le dijera, populistas, simplemente dicen aumentemos el salario mínimo. Y eso es fácil, cualquiera lo puede hacer. Algunos países lo hicieron. México entró en crisis por hacer eso un tiempo. Venezuela está en crisis por haber hecho eso. Porque no solo se trata de aumentar los salarios, también se trata de compensar la producción interna como para que el crecimiento económico vaya acorde al crecimiento del salario mínimo, de los ingresos por persona. Entonces fíjese, eso es como que usted en su casa, como le dijera, no, en su casa es muy complicado, pero le cuento así rápido. Las naciones tienen un tesoro. El Salvador, usted ha escuchado Estados Unidos, el Departamento del Tesoro. El Departamento del Tesoro es el encargado de resguardar el tesoro de los Estados Unidos. ¿Y cuál es el tesoro de los Estados Unidos? No es el dólar, no es el papel, eso es papel, un dólar es un papel. El papel por sí mismo no tiene ningún valor. El valor está relacionado con lo que ellos tienen como riqueza. Y lo que ellos tienen es oro. Y otros países petróleo, porque el petróleo es la otra forma de mantener que es un recurso natural de alto valor. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una cantidad de oro, y ese oro en el precio internacional, vamos a suponer que
que Sonsonate se va a independizar del Salvador. Imagínense que nos independizáramos nosotros, así como El Salvador hizo de Centroamérica, y dijéramos, bueno, vamos a independizarnos nosotros también. Y nos independizamos. Entonces, al independizarnos, ya no dependemos del Estado salvadoreño, vamos a crear nuestro propio gobierno, nuestro propio Estado, nuestras propias elecciones, etc. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues lo primero que tendríamos que hacer es deshacernos de los dólares, porque ¿para qué queremos dólares? Vamos a ser independientes, así como algunos dicen que hay que regresar al dólar. Al colón, perdón. ¿Qué tenemos que hacer? Vender los dólares. Así que lo que vamos a hacer es todo el papel que anda en dólares lo vamos a recoger, o mejor dicho, le vamos a decir a cada familia, mire, vendan el papel y compren oro. Vamos a comprar oro en lingotes o en piedras. Entonces a mí me alcanza para comprar 20 gramos, otros van a comprar tantos kilogramos, a lo mejor alguien puede comprar quintales de oro y cada familia va a tener oro en lugar de dólares. Entonces, supóngase que usted me elige a mí como gobierno, entonces yo digo, vaya, todos los salvadoreños ya vendieron el dólar, hoy tienen oro, hoy yo se lo voy a comprar. Así que voy a ir a comprar papel, voy a contratar una imprenta, o voy a comprar todo el equipo para una imprenta y yo voy a empezar a producir billetes. ¿Cómo les vamos a poner? Le ponemos yen, no, vaya, existe, dólar tampoco, colón no va. ¿Para qué? El maestro aquí vino a llevarse todo el oro que teníamos, no va, no se lo merece. Le ponemos un nombre, le ponemos cualquier cosa. Papaya le vamos a poner, papaya vamos a tener de moneda. Así que hago los papelitos de papaya. ¿Cuántos voy a hacer? Esa es la pregunta. Bueno, fíjense que ahí tienen oro esta gentes. Ah, pues, ¿y cuánto oro tienen? Tienen 100.000 gramos de oro entre todos los sonsonatecos. Ah, pues voy a producir 100.000 papayas o 100.000 billetes que se llamen papaya. Y le voy a comprar a cada uno, a un papaya, el gramo de oro. Así que en mi país, el gramo de oro vale un papaya. Ah, pero mire, yo quiero salir del país, quiero ir a Estados Unidos a viajar. Bueno, te cambiamos dólares. ¿A cuánto equivale un dólar en papaya? Pues vamos a ir a ver cuánto vale el gramo de oro en el mercado internacional. Ah, fíjese que vale, no sé cuánto vale ahorita, $60. Ah, pues por un billete que sea de un papaya que usted me dé, le van a hacer en el banco, yo le voy a dar $60. Y esa es la política cambiaria. Pero eso es porque yo solo produje 100.000 papayas. Ah, no, pero yo voy a hacer 1.000.000 de papayas. ¿Qué significa eso? Y tengo solo 100.000 gramos de oro, quiere decir que por cada gramo de oro, yo no le voy a pagar un papaya, le voy a pagar 10 papayas. O sea que el valor del dinero baja. Es decir, que entre más papel produzca, el dinero pierde valor. Entonces dígame qué va a hacer, por ejemplo, una nación para incrementar el salario mínimo. Producir más papel, porque no tiene recursos. ¿Qué ocurre entonces? El valor del dinero circulante disminuye y eso se convierte en inflación. Así que lo que antes compraba con $100, después del aumento del salario mínimo, hoy lo compro quizás en 120, 130, depende cuántos billetes más produce. Así que esa es la política para que usted la conozca. Muy bien, entonces nosotros en investigación de operaciones planteamos todas esas variables que podrían afectar a una decisión tanto en términos de microeconomía como macroeconomía. Muy bien, lo que quiero decir es que esto es un modelo esquemático. El motor es la ruedita y mire cómo funciona. Este motor recibe energía de alguna parte. Esta es la fuente de energía.
le vamos a llamar fuente de alta temperatura. Y a la variable temperatura le vamos a poner TNT. En realidad otros le ponen otros nombres. Yo le pongo TNT para indicar que es la temperatura del recipiente que está proveyendo la entrada de calor al motor. Entonces el calor absorbido le vamos a llamar QNT. Es el calor que absorbe de la fuente de alta temperatura. Es la fuente de energía. Así que el motor con esta energía que recibe hace un trabajo. Es el trabajo realizado por la máquina. Así que si absorbe 100 joules de energía, la segunda ley de la termodinámica dice que esta máquina no puede hacer también 100 joules de energía. Si absorbe 100, probablemente realice un trabajo de 90. Si es más eficiente, 95, etc. Cuando los vehículos están nuevos, por ejemplo, son altamente eficientes. Cuando están siendo viejitos, son menos eficientes, es decir, consumen más combustible. ¿Qué significa eso? Que usted le provee de una cantidad de energía y la mayoría la convierten en trabajo, muy poco se pierde en forma de calor. Ese calor que se pierde le vamos a llamar QSAL y se va a un depósito que le vamos a llamar depósito de baja temperatura, que probablemente sea el mismo medio ambiente, como en el caso de los motores. En el caso de los sistemas de enfriamiento es el sistema de agua que circula por ellos, etc. Entonces, repito, ¿cómo funciona esta máquina? Absorbe energía de la fuente de alta temperatura, la cantidad de energía que absorbe es QNT, una parte de esa energía se convierte en trabajo y la otra se pierde en forma de calor y se va para un lugar de menor temperatura. Entonces, de acuerdo a eso, las ecuaciones que vamos a utilizar son las siguientes. Vamos a hablar, para comenzar, de la eficiencia de una máquina. Le voy a aumentar el tamaño a esto para que lo miremos todos. ¿Qué es la eficiencia? Bueno, la eficiencia es el nivel de aprovechamiento de la energía. Lo vamos a calcular de dos maneras. La primera manera va a ser la relación entre trabajo realizado y el calor absorbido. Es decir, de la energía que absorbe, cuánto trabajo hace. Si yo divido el trabajo realizado entre energía absorbida, eso me va a dar la eficiencia de la máquina. Esa es una ecuación. Otra ecuación que está relacionada con esta misma dice que la eficiencia va a ser igual a, yo solo la voy a escribir, es la temperatura del recipiente caliente o del depósito de alta temperatura menos la temperatura del depósito frío, digamos, o de menor temperatura, entre la temperatura del depósito caliente. Esta ecuación está relacionada con la anterior, ya que el trabajo está relacionado con el calor de entrada menos el calor de salida, y el calor de entrada con la temperatura de entrada. Es decir, que hay otra ecuación que me va a decir que el trabajo es igual al calor absorbido menos el calor perdido. Y esas serían entonces las tres ecuaciones que nosotros vamos a usar en nuestros ejercicios. Yo voy a hacer nada más uno que otro ejercicio. Vamos a ver. Un ejemplo 1. Ejemplo 2. Y vamos a descubrir que este es un problema algebraico. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que una máquina térmica opera de dos depósitos a 1500 Kelvin
300 Kelvin de temperatura. Vamos a preguntar o vamos a decir que si la máquina absorbe 2000 joules de calor de la fuente de alta temperatura, primero la eficiencia de la máquina, segundo el trabajo realizado, tercero el calor perdido. Ese va a ser nuestro ejercicio. Así que vamos a intentar ponerle los datos al muñeco. Aquí tengo el muñeco. Vamos a decir que, a ver, según los datos, vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá. Y vamos a borrar acá. Vamos a decir que según el ejercicio, la máquina opera entre dos depósitos de 1500 y 300 Kelvin. Eso quiere decir que la temperatura de la fuente de energía son 1500 Kelvin. Esa es la temperatura de la fuente de energía. Y la temperatura del depósito frío de 300 Kelvin. ¿Cómo saber cuál es cuál? Pues la mayor temperatura es la fuente de energía y la menor es el depósito frío. Pero dice en el ejercicio que la máquina absorbe 2000 joules de calor de la fuente de energía. O sea que la fuente de energía le provee al motor un calor o una cantidad de energía de 2000 joules. Así que el calor o la energía que se entrega al motor es de 2000 joules. Queremos saber, mire qué es lo que falta, cuánto trabajo se realiza, cuánto calor se pierde, y le voy a poner por aquí arriba la eficiencia de la máquina. ¿Con qué eficiencia trabaja? Esas son las tres preguntas. Mire, la eficiencia, el trabajo realizado por la máquina y el calor perdido. Así que nos vamos a llevar el muñeco para allá. Lo vamos a pegar ahí, vamos a resolver el ejercicio utilizando las formulitas. Este sería el muñeco. Y ahí está. Entonces, comenzamos. Voy a copiar estas formulitas así en chiquito. Las voy a poner en una esquinita para ir usándolas. Vamos a ver si me sale. Vamos a ver más chiquitillo para que salga a la par. Muy chiquito, ahí está. Ahí está, miren. Entonces, en el literal A nos pide la eficiencia de la máquina. ¿Cómo puedo calcular la eficiencia? Tengo dos ecuaciones. Una que relaciona las temperaturas y otra que relaciona el trabajo y el calor absorbido. La más fácil parece la segunda. Pero en los datos que yo le doy, no le doy el trabajo, es más, se lo pido en el otro literal. Lo que sí le doy son las dos temperaturas. Así que aquí vamos a tener un montón de casos y por eso el problema va a ser algebraico. Usted va a tener que aplicar estas tres ecuaciones dependiendo del caso. Por ejemplo, en este caso le doy las dos temperaturas. Me conviene calcular primero la eficiencia porque relaciona las dos temperaturas con la primera ecuación. Así que nos vamos con la primera ecuación. La primera ecuación para el literal A. Vamos a utilizar las temperaturas. Sería
temperatura o la eficiencia es igual a la diferencia de temperaturas entre la temperatura del depósito de alta temperatura. Es decir, sería la temperatura de la fuente de energía era 1500 Kelvin. La otra sería 300 Kelvin. La otra sería 1500 Kelvin. Dígame usted cuánto da eso. Yo aquí tengo mi calculadora. Vamos a ver. Dice que eso da 1500 menos 300 son 1200 entre 1500. Eso me da 0.8. Eso significa que esta máquina está trabajando con una eficiencia del 80%. Y eso significa que de la cantidad de energía que absorba, solamente el 80% se convierte en trabajo. El resto se pierde. Vamos con el literal B. En el literal B nos pedían el trabajo realizado por la máquina. Tenemos 3 ecuaciones. Veamos cuál me conviene. El trabajo aparece aquí en la segunda y en la tercera. Podemos usar cualquiera de las dos. Pero aquí está despejado. En la primera no hay W, mira, así que la primera queda descartada. Así que ¿cuál usamos? Esta parece más fácil. El calor absorbido, ya lo conozco, es de 2000 joules, pero el calor que sale del motor o el calor que se pierde, ese no lo conozco, me lo preguntan en el siguiente literal. Así que como que no me conviene usar la tercera. Ni modo, vamos con la segunda ecuación. Así que utilicemos la segunda ecuación. En la segunda ecuación la eficiencia es igual al trabajo entre el calor absorbido. La eficiencia ya la encontré, 0.8, 80%. El calor absorbido eran 1500 joules. De ahí puedo despejar el trabajo. Así que si yo despejo de ahí, a ver si yo despejo la W, sería eficiencia multiplicada por el calor de entrada, y eso me daría el trabajo. Así que vamos a sustituir los valores. La eficiencia es 0.8 y el calor absorbido son 1500 joules. Y eso significa entonces que el trabajo me da, serían 1200, parece, 1200 joules el 15 por 8 creo que da eso, 1500 por 0.8, 1200 joules. Ese sería el trabajo. Ese sería el trabajo realizado por la máquina. Y por último, me piden el calor que se pierde. El calor que se pierde lo hemos identificado como QSAL, que es el que sale del motor y se pierde en un depósito o recipiente virtual o real de baja temperatura. Y ese QSAL solo está en la tercera ecuación. Así que aquí no hay donde escoger. Inevitablemente encuentra o utiliza usted la tercera ecuación. Así que el resultado o la ecuación sería
sería esta. El trabajo es el calor absorbido menos el calor perdido. Entonces, lo que queremos es el calor que se pierde. Así que, ¿cómo lo despejamos? No sé cómo lo podemos hacer. Si quiere, pasamos el calor de entrada a restar al otro lado. Hacemos desaparecer de aquí. Solo que entonces me quedaría negativo el calor que sale. Así que para cambiarlo a positivo, ¿qué hacemos? Le ponemos a este negativo y al otro positivo, le doy vuelta. Este sería positivo menos el trabajo. Y ya me quedaría positivo. Mire, le cambié signo, menos Q se hizo Q y W se hizo menos W. Y eso nos dio el calor que se pierde. Así que el calor que se pierde sería, ¿cuántos joules eran? Eran 1500 joules que llegaban al motor y trabajo eran 1200 joules. Y eso me daría un resultado de 300 joules. El calor que se pierde entonces son 300 joules. Así que puedo decir entonces que esta máquina funciona así. Con una eficiencia del 80%, la fuente de energía tiene 1500 Kelvin de temperatura y el motor absorbe 2000 joules de calor convirtiendo. O a ver aquí como, aquí creo que me equivoqué, quiero ver. El calor de entrada no era 1500, mire, le puse 1500. El calor de entrada eran 2000 joules. Voy a corregir. Calor de entrada eran 2000. Quiere decir que esto sería 1600. Así que acá será 2000 1600. Revisemos de nuevo. Entonces sería, aquí no hay problema, el trabajo era igual a la eficiencia por el calor absorbido, que eran 2000 joules, no eran 1500, 1500 era la temperatura. Entonces 8 por 2 es 1600. Quiere decir que el trabajo sería esto, 2000 joules de calor de entrada y 1600 de trabajo, eran 400 joules. Es más, lo que le quiero decir es que este literal C yo ni siquiera lo debía haber hecho. Está bien hasta acá, literal B. Descubrimos que el trabajo era 1600 joules. De ahí, para encontrar cuánto calor se perdió, cuánta energía se perdió, bastaba con que yo viera la máquina y dijera lo que estaba diciendo. Con una eficiencia del 80% y una fuente de energía de 1500 Kelvin, este motor absorbe 2000 joules de calor, y de esos 2000 joules, el trabajo que realiza es de 1600 joules. Entonces, si la máquina absorbe 2000 joules y de trabajo realiza 1600, ¿cuánto es el resto? 2000 menos 1600, automáticamente yo sabía que el calor perdido eran 400 joules sin necesidad de calcular el literal C. Eso lo puede hacer usted por simple lógica. O podría ser usted que los datos que conozca son: el trabajo que realiza el motor son 1600 joules y el calor que se pierde son 400. Entonces, ¿cuánto calor absorbe de la fuente de energía? Pues 1600, que es el trabajo, más el calor perdido, que son 400, le da 2000. Y así puede jugar usted con la lógica de este problemita. Y ahí está. ¿Alguna pregunta?
Entonces, ingeniero, solo el 80% de la energía se convierte en trabajo. Eso es lo que indica esa eficiencia, que solo el 80% se convierte en trabajo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Vamos a cerrar con un ejemplo 2 similar a este. Bueno, no similar, hay muchísimos casos aquí. Cada caso tiene su dificultad algebraica. Vamos a decir, por ejemplo, que una máquina térmica era entre dos depósitos o recipientes o reservorios, le llaman también, a diferentes temperaturas, una eficiencia del 75%. A ver, le voy a poner otro número. Vamos a ver. Vamos a poner, sí, con una eficiencia de 0.75 o 75% podría decir. Y la máquina realiza un trabajo de, a ver, le vamos a poner de 450 joules. El depósito de baja temperatura a 500 Kelvin. Aparte, literal A. A ver, en el literal A sería, vamos a pedir, ¿qué pedimos? Comencemos con el calor absorbido de energía. Literal B, el calor perdido. El literal C, la temperatura del depósito de la fuente de energía. Y ahí está. Vamos a modificar entonces esto para ver qué datos teníamos y qué datos no tenemos. Veamos. Dice que la máquina opera entre dos depósitos a diferentes temperaturas con una eficiencia de 0.75. Así que le vamos a poner eficiencia 0.75. Es un dato que ya conocemos. ¿Qué más conocemos? El trabajo es de 450 joules. O sea que ahora el trabajo ya lo conocemos. Significa entonces que este dato conocemos. El trabajo es 450 joules. ¿Qué más sabemos? El depósito de baja temperatura está a 500 Kelvin. Está algo caliente, por cierto, para que esté a 500 Kelvin. El depósito de baja temperatura está a 500 Kelvin. Y ahí está, miren. O sea que los datos que no conocemos son la temperatura del depósito caliente, el calor absorbido y el calor perdido. Usted puede escoger el orden en que los resuelve. Yo lo voy a hacer en el orden que le estoy pidiendo, pero en un ejercicio solo le podría pedir que calcule los datos que faltan.
Así que el muñeco sería algo así. Y las formulitas que tenemos las voy a volver a copiar. Sería estas. Muy bien, entonces intentemos a ver qué pasa. A ver, veamos en el literal A que nos pide. El calor absorbido por la fuente de energía. A ese le llamamos QENT. Veamos en las ecuaciones dónde está QENT. Está en la segunda ecuación y en la tercera. Así que ¿cuál nos conviene usar? Depende de los datos que tengamos. Por ejemplo, si usáramos la tercera, necesitaría el trabajo, que ya lo tengo, pero necesitaría el calor que se pierde o sale del motor para el depósito de baja temperatura y no lo conozco. Si uso la segunda, la eficiencia la conozco, es del 75%. El trabajo ya lo conozco, que es 451, de ahí puedo despejar el calor absorbido. Así que nuevamente me conviene usar esta ecuación. Eso no siempre va a ocurrir, depende de cada ejercicio. Así será la ecuación que debe seleccionar. Así que mire, será entonces para el literal A, sería esta ecuación. Vamos a despejar lo que necesitamos, que el literal A es el calor absorbido. Así que vamos a ver cómo lo despejamos de acá de la ecuación. Sería, a ver cómo sería. De nuevo voy a pasar el calor de entrada a sumar al otro lado. Perdón, a multiplicar el calor de entrada. Y en el otro lado, W. Eso ya lo habíamos hecho. Pero ahora lo que voy a hacer es despejar lo que quiero, que es el calor de entrada, el calor absorbido. Así que despejando eso, tendríamos, a ver, sería calor absorbido igual a trabajo eficiencia. Mire si así quedaría la ecuación al despejarla. Mire la eficiencia que está multiplicando, la paso a dividir. Y entonces el calor absorbido sería el trabajo que dijimos que era 450 joules eficiencia que 0.8. Nos da un resultado de, vamos a ver cuánto nos da, 450 entre 0.8. Eso nos da 562.5 joules. No, no era 0.8 la eficiencia. ¿Cuánto era la eficiencia? 0.75. 0.75. Entonces sería 0.70. Sería la respuesta 600. 600, correcto, 600 joules. Eso significa que esta máquina ha absorbido 600 joules de calor. Entonces, si absorbe 600 joules y 450 se convierten en trabajo, en el literal C, ¿cuánto sería el calor perdido? Ya no voy a aplicar la fórmula. Si así que absorbió 600 y utilizó para trabajo 450, el resto es lo que se perdió.
Entonces en el literal C, el calor perdido sería ¿cuánto? ¿Cuánto le da? 50, ¿verdad? Se absorbió 600 y 450 se convirtieron en el trabajo, el resto es lo que se perdió y el resto son 150 joules, ¿de acuerdo? Solo me faltaría el literal C, que es la temperatura del depósito caliente. Esta es la temperatura ENT. Y en las ecuaciones solo hay una, que es la primera, donde está la temperatura. No hay otra. Así que ahí no hay mucho donde escoger. Para la otra tendremos que aplicar la primera ecuación. Así que utilicemos la ecuación primera para el literal C. Entonces, en el literal C, esta sería la formulita de la eficiencia. Entonces, vamos a intentar despejar. ¿Cómo despejaríamos TNT de aquí? Mira, algo complicada. Vamos a ver. Vamos a pasar a multiplicar esa temperatura que está dividiendo. Entonces acá quedaría nada más TNT menos temperatura que se pierde. Y ahora, ¿qué hacemos? Entonces vea usted que es otra dificultad algebraica. Cada ejercicio va a tener su propia dificultad. Cada caso, hay 20 casos diferentes, así que si yo le pongo uno, no me va a decir, hey, pero este no se parece a los que hicimos. Sí, porque hay 20 diferentes casos algebraicos. Si usted calcula el combinatorio de 6 variables que tiene el modelo, que son la eficiencia, las 2 temperaturas, los 2 calores y el trabajo, son 6. Y de eso yo le voy a dar 3 datos. Si usted hace el número combinatorio de 6, 3, creo que le da 20. A ver si tiene esta máquina, esta computadora para hacer combinatorio. No quiere. Pero usted en su calculadora pone 6C3 y le va a dar el número de casos que existen. Así que, ¿cómo le hago? Vamos a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Miren. Vamos a pasar las temperaturas TNT a un solo lado de la ecuación. Vamos a pasar entonces a restar TNT. Entonces en el lado derecho solo quedaría el negativo. Pero yo quiero que queden positivos. Muchos negativos allá, voy a ver cómo le cambio. Miren lo que voy a hacer. Voy a despejar la temperatura, la voy a pasar al lado izquierdo. Y estos que estaban aquí, voy a pasar al lado derecho. El menos TNT lo voy a pasar como TNT, mejor lo hubiera dejado ahí, ¿verdad? Menos este que es la eficiencia por temperatura TNT, a ver cómo era. Así sería. Vamos a ver, revisemos. Esta temperatura negativa la pasé al lado izquierdo, paso positivo. Este TNT que está restando lo pasé a sumar al lado derecho. Y este E por TNT que estaba sumando, lo pasé a restar. Está bien entonces. Y lo que nos pedían es la temperatura del depósito caliente. Así que miren lo que voy a hacer. Se ha vuelto un poco complicada la expresión, pero no es imposible de hacerlo. Miren cómo lo despejamos de aquí. Sería, voy a sacar factor común TENT. Está repetido en los dos temas. Entonces sería TENT entre TENT es 1 menos E por TENT entre TENT sería E. Es lo mismo que si esto fuera X menos E por X. Saca factor común X
X entre X es 1 menos E por X sería E. Lo único que ahora la variable no se llama X, se llama TENT, o temperatura de entrada al motor. Así que ese 1 menos E que está multiplicando, lo paso a dividir y voy a haber logrado despejar la temperatura del depósito caliente. Así que veamos, voy a pasar a dividir. A ver, ya vamos a ver. Voy a pasar a dividir 1 menos E. Y he logrado entonces despejar la temperatura del depósito caliente. Un trabajo algebraico bastante fino, así que aquí tenemos que tener mucho cuidado. La temperatura del depósito frío, yo le dije que era, a ver, ya me olvidó cuánto era, 500 Kelvin. Bajo la eficiencia 0.75. Así que eso me da una temperatura y vamos a ver cuánto es. 500 entre 1 menos 0.75 son 2000 Kelvin. Y están. Ese sería entonces la temperatura de la fuente de energía y hemos respondido a literal C. Pues vea que son diferentes. Cada ejercicio que le va a salir tendrá su propia dificultad algebraica, donde usted tendrá que manipular las ecuaciones y tener tener habilidades para encontrar o despejar una variable de una ecuación. Y ahí está. Eso sería entonces el segundo y último caso que queríamos plantear. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a cerrar la grabación.